Vamos entonces a retomar simplemente a manera de recordatorio. Voy a decirlo, pero no voy a graficarlo porque ya estamos claros en eso, pero voy a decirlo. ¿Qué es lo que nosotros vimos con respecto a las llaves del reino? Hemos afirmado que en el congregacionalismo nosotros creemos que no es solo los miembros de la iglesia, ni tampoco solo los pastores, sino la congregación que está compuesta tanto de los miembros como de los pastores, en donde Dios da toda la autoridad que ellos requieren para hacer lo que se tiene que hacer en el mundo, la adoración, la disciplina, etc. Así que al considerar eso, nosotros podemos mirar cuál es la implicación de la palabra congregacionalismo. No es democracia, no es gobierno único de ancianos, es el gobierno de la congregación a través de la participación de los miembros y de la autoridad de los pastores. Este es el principio que estamos enseñando y el que estamos recordando constantemente. Nosotros empezamos en nuestra clase anterior a considerar las libertades que una iglesia tiene, que Dios demanda de nosotros. La primera cosa que vimos es que una congregación tiene aquellos hombres que están siendo puestos o considerados para el ministerio. Y habíamos hablado con esto de que eso implica de que aunque los pastores lideran, guían a la iglesia en estos procesos, es la iglesia la que tiene que comprobar que esos hombres, ese hombre cumple con las cualificaciones bíblicas, porque el Señor las dio, la iglesia lo comprueba y los ancianos, los pastores, ordenamos a esos hombres al ministerio con esa comprobación o esa libertad que la iglesia tiene. La segunda cosa que nosotros vimos, mi hermano Josmel o Josmel, ¿tienes una pregunta, mi hermano querido? No, pastor, se activó. Ah, Perdón. ok. Oh, no, ningún problema, mi hermano. Solo quería estar atento y quiero que sepan que es un gozo para mí contestar sus preguntas y que el Señor me ayude con eso. Muy bien. Entonces, la primera cosa tiene que ver con el hecho de que la iglesia puede y debe participar en la comprobación de esas cualificaciones. La segunda cosa es que la iglesia también tiene la libertad o el poder para enviar, para participar en el envío de hombres al ministerio. Los hombres son enviados a plantar iglesias, a ayudar a otras iglesias, a cumplir ministerios específicos con la guía de sus pastores, pero con esa participación de una iglesia que los respalda porque ven ellos esas cualificaciones bíblicas. La tercera cosa que vimos, que fue lo último que vimos en nuestra clase anterior, tiene que ver con cómo la iglesia también participa en el recibimiento de estas personas como miembros. Se tiene que participar, tenemos que conocer, tenemos que ser parte de lo que sucede en la vida de la iglesia en ese sentido. Si alguien viene, la iglesia tiene que estar cerca, la iglesia tiene que tener la disposición de conocer, preguntar, de manera que cuando se presenta esto delante de la iglesia, liderado por los pastores, los miembros con una limpia conciencia pueden decir, nosotros hemos comprobado, hemos visto a través de la práctica de invitarlo a comer, a almorzar, a tomarnos un café, de que esa persona conoce al Señor. Hemos sido intencionales en eso. Y eso es parte de la responsabilidad y la libertad que la iglesia tiene. En esta noche vamos a considerar esta segunda parte de estas 7 libertades que la iglesia tiene. Después de haber visto estas 3, ahora vamos a mirar las que nos faltan, que son estas 4 más, que tienen algunos principios sumamente importantes. Y yo quiero empezar en esta noche considerando esta cuarta libertad, que es la libertad de participar en la, otra vez, comprobación de la disciplina de un hermano. Voy a compartir mi pantalla para que podamos verlo y así podamos interactuar. Muy bien, voy a compartirla aquí.
Esta es la que estábamos mirando ese día. Sí, exactamente. Muy bien. Bien, hermanos, por favor, que alguno me confirme, no sé, mi hermano Isaac, si puedes confirmarme si ves mi pantalla blanca. ¿La ves por ahí? Bien ahí, muy bien, gracias, mi hermana, muy bien. Ok, entonces, nosotros estamos mirando las libertades y estas son las tres que ya vimos. Pero ahora vamos a considerar una cuarta libertad y esa cuarta libertad es que la iglesia puede participar en el tercer paso de la disciplina eclesiástica. Este punto de aquí, mis hermanos, es sumamente importante y yo quiero tomarme un tiempo y por eso este es uno de los puntos más importantes de nuestra clase de esta noche, porque tenemos que considerar algunas cosas sumamente importantes. La disciplina eclesiástica es uno de esos temas que a veces trae una gran controversia a la vida de las personas, porque piensan, nosotros no queremos o no nos gusta cuando en la iglesia se tiene que hacer este tipo de cosas, porque realmente el hecho de disciplinar a alguien no es algo agradable. Ahora, pero hermanos, es lo que el Señor nos ordena. Y el hecho de ser lo que el Señor nos ordena implica que es una parte clave de la vida de una iglesia local. La disciplina eclesiástica es una bendición, pero es una bendición cuando uno aprende a entender los puntos que Dios ha dado. Y a pesar de lo difícil y el momento duro que siempre es una disciplina, uno puede dar gracias a Dios al final de ese proceso sabiendo que se hizo lo que Dios quería que hagamos. Ahora, voy a repetir algunas de las cosas o los principios que están detrás de la disciplina. El Señor Jesucristo nos enseñó que cuando un hermano pecara contra nosotros, nuestra responsabilidad, y ahí queda puesto el proceso de disciplina, es ir y confrontar al hermano. Eso implica que nosotros vivimos como guardas el uno del otro. Significa que nosotros estamos para cuidarnos y ayudarnos mutuamente. Cuando Caín mató a Abel y el Señor le preguntó que dónde estaba su hermano, Caín respondió, ¿seré yo acaso guarda de mi hermano? Y eso que nosotros tenemos en el Evangelio es lo reverso, es lo opuesto a esa actitud de Caín. Porque nosotros entendemos que somos guarda de nuestros hermanos y que caminamos en esta relación como hermanos, cuidando y protegiéndonos el alma y nuestros pasos mutuamente. Y entonces, yo les decía cuando estuve con ustedes en marzo del año pasado, les decía esa anécdota de los viajes misioneros y el hecho de cuidar los ojos del conductor. No sé si se acuerdan, pero la idea era que cuando alguien va manejando, el copiloto tiene la tarea sublime de mirarle los ojos. Porque en el momento en que comienza a pestañear o a cerrar los ojos o la cabeza comienza a caerse de cansancio, todo el carro, todos los que van ahí corren peligro. Y entonces su trabajo es hacer que ese conductor no se duerma. Y si hay alguien que está mirando los ojos de ese conductor, va a poder preservar su vida y la vida de todos los que van en ese carro si se fija y está mirando todo el tiempo hacia los ojos de aquel que va manejando. Nuestra vida cristiana debería ser así en relación a nuestros hermanos. Nosotros deberíamos estar sentados en el asiento de copiloto de la vida de nuestros hermanos, mirándoles siempre los ojos. Y cuando el carro comienza a desacelerar, y cuando comienza a meterse en el carril equivocado, y cuando comienza a perder la capacidad de reaccionar, entonces el que va al lado tiene que decir, despierta, ten cuidado, hay cosas preciosas que están en juego aquí. Y si nosotros viviéramos así como hermanos, entonces nos mantendríamos fuera del peligro porque hay alguien que está velando por ti. Que cuando comienzas a desanimarte o ya no vienes a la iglesia o dejas de hacer lo que tienes que hacer, o cuando simplemente comienzas a irte como esos barcos que se mueven
con el oleaje y comienzan a apartarse del muelle. Cuando comienza a pasar eso, si nosotros cumplimos nuestra parte de la disciplina, siempre estaríamos mirando y cuidándonos el uno al otro. Hermanos, eso es como debe funcionar una iglesia bíblica. Y entender este proceso es entender que esa es nuestra responsabilidad. Mis hermanos, siempre va a ser más fácil decirle a alguien más lo que estamos pensando en vez de decírselo a la persona. Porque no nos gustan las confrontaciones, no nos gustan los conflictos, a nadie no le gusta, a mí tampoco me gusta. Y esas conversaciones que son un poco estresantes, a nadie le gusta tenerlas. Pero esta es la verdad. Si quieres amar como Dios nos ordena, no podemos vivir de otra manera. No podemos vivir mirando los pecados o las cosas que el hermano está haciendo y contándoselo a alguien más. Oye, qué pena con el hermano, no, mira cómo está haciendo estas cosas. Uy, qué pena, no sabía. Eso lo único que hace es fomentar dolor, división, destrucción dentro del seno de la misma iglesia. Peor aún, cuando uno viola el principio y por pensar que hace bien, cuando ve a un hermano pecar, va y le dice a los pastores o a los líderes, mira lo que está haciendo el hermano. Hermanos, eso es violar los principios de la disciplina eclesiástica. Porque cuando alguien peca, es nuestra responsabilidad reprenderle, ayudarle, empujarle a que no se pierda en ese camino. Y lo que muchas veces pasa y la forma en la que muchas iglesias comienzan a dividirse es cuando los pecados no se tratan con la persona correcta, sino con alguien más. Si tu hermano peca, ve y repréndele tanto tú y él solos. Esa es la voluntad de Dios y esa siempre va a ser la regla. No hables con alguien más, no te comuniques con alguien más, ni siquiera con tus pastores, porque eso sería violentar una relación que es sagrada, que es la relación de cuidado mutuo que tenemos entre hermanos. Y que el Señor nos ayude, porque cuando eso se soluciona en ese nivel, ahí termina el problema. Si tú hiciste algo indebido y te corrijo y tú te arrepientes, ahí termina el problema. Y te voy a ayudar y vamos a trabajar juntos para resolver esto. Si es que hay consecuencias, vamos a ver cómo resolverlas y enfrentarlas juntos. Pero eso es lo que Dios nos manda y es la forma de vivir. Ese es el primer paso. Ahora, ¿qué pasa si hemos asumido esa responsabilidad, estamos haciendo eso, pero al confrontar al hermano, el hermano simplemente se endureció y ya no quiere oír, piensa que es tu opinión, piensa que estás equivocado, te dice la frase tan conocida y tristemente tan manipulada, pero yo tengo una limpia conciencia, pero yo no tengo problemas en mi conciencia sobre eso, pero yo no pienso que he hecho mal. Es que aquí no se trata ni siquiera de la conciencia. Cuando hay pecado, tú puedes tener la conciencia más limpia que tú quieras tener. Si es pecado, es pecado. Y si tu conciencia no te golpea, algo está mal con tu conciencia. Tu conciencia no es la ley. Tu conciencia debería reflejar la ley. La ley es la palabra de Dios y los preceptos de Cristo. Y cuando alguien los quebranta, si tiene paz en su conciencia, hay algo que está tremendamente mal en esa conciencia. Así que si alguien peca y no se arrepiente, nuestra responsabilidad es tener que ir con 2 o 3 testigos. Ahora, quiero explicar esto que otra vez, ya lo hablamos cuando estuve con ustedes, pero es importantísimo. ¿Qué significa 2 o 3 testigos? No significa un grupo de gente con el que estamos confabulando. Piensa en esto. Si yo tengo aquí una acusación contra Christopher Suyo, que lo veo aquí de frente, hola mi hermano querido, y yo tengo una acusación contra él, y yo pienso algo, y digo, ok, Christopher me hizo esto, entonces yo digo, pero es que esto tiene que habérselo hecho a alguien más. Y entonces yo comienzo una búsqueda perversa. Oye, ven acá, fulanito. Yo me acuerdo que tú tuviste un problema con Christopher. ¿Cómo fue? No, ya. Oye, lo que pasa es que yo también tengo un problema con él. Vamos para que hablemos los dos. Ya tengo un testigo aquí. Después voy con el otro. Oye, ¿tú alguna vez viste? Sí, yo tengo este problema Ya tengo 3, ya tengo 4. Y ahora sí, lo sientan a Christopher y le dicen,
todos nosotros somos testigos de... Mis hermanos, eso es pecado. Y esa es la receta perfecta para destruir una iglesia. Así no se hacen las cosas en la casa de Dios y así no se obra. Tú no buscas cómplices si quieres cumplir los pasos correctamente. Lo que tú buscas son testigos, testigos imparciales. ¿Qué significa eso? Acuérdate de cómo funcionaba en el antiguo Israel. Dice que en las puertas de la ciudad se ponían los hombres sabios, los ancianos, para poder discutir cualquier problema que hubiera. Y entonces iban y se les preguntaba, y por medio del veredicto y criterio de hombres más sabios, se llegaba a la decisión si algo era correcto o incorrecto. El apóstol Pablo se refiere a este principio en medio de la iglesia, cuando habla en 1 Corintios capítulo 6, diciendo, ¿acaso no hay hombres sabios en medio de ustedes para que vayan con estos asuntos al mundo y estén preguntándole a gente del mundo, trayendo vituperio al evangelio? Estoy usando mis propias palabras. Pero el punto es, ¿acaso no hay hombres sabios que puedan hacer de jueces entre ustedes? Y eso es de lo que se trata este paso. Que si tú tienes una acusación que es verdadera, entonces delante de 2 o 3 testigos imparciales, a los cuales sientas delante de ti y de la persona con la que tienes este conflicto, y le dices, hermanos, este hermano hizo esto, y yo le dije que eso no está bien, por eso y por eso, y él insiste en que él no ha hecho nada malo. Mis hermanos, por favor, ustedes que están mirando desde afuera, si yo estoy equivocado, díganmelo. Pero si el hermano está equivocado, yo les ruego que ustedes puedan llamarlo conmigo a que se arrepienta en este mismo pecado. Esos jueces van a poder decir, o esos hermanos que van a servir como testigos, ¿sabes qué, Pastor Jorge? Tú estás... Entonces, tengo que dar marcha atrás. Pero si esto es algo legítimo y es un verdadero pecado, esos 3 testigos, los que tenemos que conseguir, son hombres que van a decir, eso es pecado. Y van a comprobarlo. Y al comprobarlo, entonces ya no hay uno diciéndole, hermano, arrepiéntete. Ahora son 3 o 4. Hermano, arrepiéntete. ¿Qué es lo que eso hace? Eso golpea el corazón. ¿Sabes por qué? Porque en nuestro orgullo, cuando alguien te lo dice, tú puedes sentir superioridad, arrogancia, pecado, etcétera. Todos somos así. No, eso es cosa tuya. Es que él tiene algo personal con... Pero cuando tienes a 3 más diciéndote lo mismo, la luz de la naturaleza te enseña que si 4 están diciéndote que estás mal y tú eres el único que piensas que estás bien, debe ser que ellos tienen razón y tú estás equivocado. Y un creyente verdadero aprende a escuchar la reprensión de su hermano. Y aprende a reconocer, aun cuando no entienda todas las implicaciones de lo que está haciendo, agradece por esa reprensión, se arrepiente y le pide al Señor que le ayude a ver su pecado para arrepentirse con todo su corazón. Porque eso es lo que muestra que alguien ha nacido de nuevo. Es un corazón dispuesto a honrar a Cristo y a hacer lo que Cristo manda. Y cuando alguien te ha probado, te ha mostrado que no estás en lo correcto, ese hombre y esa mujer se arrepienten y cambian de dirección. Y entonces reconocen su pecado y se termina ahí el proceso. Hermanos, yo espero que ustedes puedan ver aquí la sabiduría de Dios. Esto no es un paredón, esto no es un aspecto de buscar cómplices para hacer una acusación. Esto es un proceso bíblico de resolver. Siempre la consigna es gana a tu hermano. Volviendo a mi ejemplo de Christopher, que por cierto no me he hecho nada, solo estoy usándolo de ejemplo. Si le digo, si yo tengo algo contra Christopher y realmente lo amo, yo quiero ganarlo. Y yo quiero que se arrepienta. Y si yo quiero que se arrepienta, yo tengo que tratar de hablarle a su corazón. Y en la intimidad de 2 hermanos que se aman, puedo hablarle al corazón y quizás Christopher va a decir, Pastor Jorge, perdóneme, usted tiene razón. Y si ya no logro, a pesar de hablarle con todo mi corazón y de todas las maneras posibles, ya no logro hacerlo. En ese siguiente paso,
todavía el deseo es ganar a ese hermano. Christopher, arrepiéntete, mi hermano. Te amamos, no sigas ese camino. El deseo es ganarlo. El deseo no es pararse como a veces el mundo cree, porque los cristianos no podemos pensar así. El mundo a veces cree es que los cristianos hacen esto de la disciplina porque ellos se creen mejor que otros. No, es porque nos amamos, es porque yo creo que nadie en su sano juicio, viendo a alguien que ama hacer algo que le lastima, estaría dispuesto a quedarse en silencio. Le suplicarías, le llorarías, por favor, cambia de camino. No te conviene ese camino. No, no es porque me molesta, ya ni siquiera es porque me heriste. Es porque si sigues ese camino, lo que te espera no es bueno. Y si uno tiene esa motivación para llamar a los hermanos, entonces se acaba las cosas que muchas personas hacen. A la gente le encanta escribir cartas para poder demostrar lo contrario a las acusaciones que les han hecho, para probar que son falsas. ¿De verdad? Quizás en una corte eso funcione, pero en la ley del amor, así no funciona. Si tú quieres ganar a alguien, tú no estás pensando en cartas, tú estás tratando de comunicarte de corazón a corazón para tratar de llegar al alma de ese hombre y traerlo de regreso. La formalidad puede ser el mayor enemigo del verdadero proceso de disciplina. Hermanos, ¿y qué pasa cuando después de suplicar e intentar ya no se pudo? Entonces, con el dolor del alma, como me tocó a mí ayer, tengo que decirle a esa persona, vamos a convocar a la iglesia y vamos a tener que dar testimonio los pastores del proceso que hemos llevado para que ahora la iglesia te llame al arrepentimiento. Y entonces es ahí donde entra la libertad de la iglesia. La libertad de la iglesia no está antes, porque antes no es algo público, antes es algo del trato uno a uno, luego uno con testigos. Pero en el momento en que ninguno de los dos primeros pasos funciona, entonces pasa a un campo público en donde la iglesia tiene una libertad. Y yo quiero que escuchen esto con mucho cuidado. La libertad que la iglesia tiene, es una libertad de poder comprobar. ¿Te acuerdas que te dije que esa era la palabra clave? Comprobar. ¿Comprobar qué? Número uno, que ese hermano está cometiendo un pecado o que cometió un pecado. Número dos, que se han hecho todos los pasos bíblicamente para poder llegar a ese tercero. Y número tres, comprobar por mí mismo que ese hermano no se arrepiente. ¿Ves? Es un asunto que implica asuntos muy importantes. Número uno, el poder ver que sea verdaderamente un pecado. Hermanos, no hace falta que me lo digan porque quizás muchos de ustedes han sido testigos en el pasado, quizás en otros lugares, de otros lugares donde estuvieron, de gente que fue expulsada de la iglesia por cosas que ni siquiera eran un pecado. Gente que es tratada como no cristiana por cosas que no era un pecado. Pero por el otro lado, también cuántos hemos visto procesos de disciplina donde los pastores simplemente decimos, ustedes, yo quiero, perdóname Cristo, pero otra vez tomo tu nombre, que nadie hable con Christopher, porque él ya fue expulsado, ya los pastores tratamos el tema y no quiero saber de que nadie esté hablando con él. Eso es un atropello a la libertad de la iglesia. Porque la iglesia, aunque debe amar a sus pastores, y se lo está diciendo un pastor, y aunque debe respetar a sus pastores, y aunque debe tenerlos en alta estima, los pastores no pueden cerrar lo que la iglesia recibió como una libertad. Y la libertad que la iglesia tiene es poder comprobar que se ha hecho un proceso bíblico. ¿Y cómo se comprueba eso? A través del testimonio. Este próximo reunión de miembros que vamos a tener, muy triste por cierto para mí, voy a reunir a los miembros y les voy a decir, hermanos, yo he hablado con esta persona más de 10 veces en privado.
Lo he hecho de diferentes maneras, en diferentes tonos, tratando de llegar a su corazón. Siempre su respuesta fue, bueno, vamos a ver, voy a intentarlo, lo que pasa es que no siento. Luego fui con el pastor Taylor y en tal fecha nos sentamos a hablar los tres. Delante de nuestros ojos parecía que él realmente se había arrepentido. Salió abrazándonos ese día y se fue, y nosotros esperando que él realmente abra sus ojos. El día viernes 12 de enero tuvimos una conversación última con él, en donde él abiertamente nos dijo que él ni siquiera sabía si era cristiano y que a él no le interesaba la iglesia y que, con todo respeto, si no le importaba ni lo que Dios pensaba, ¿qué va a ser de hombres o de iglesia? Y entonces traemos este caso delante de ustedes para que ustedes tengan la libertad de poder llamarle y pedirle que se arrepienta. Y entonces orar por él y darle la libertad a la iglesia que pueda hacer lo que la iglesia hace. Llamar a los hombres. Si no eres capaz de escucharme, está bien, quizás yo tenga algún problema y por eso no me escuchas. Pero si no eres capaz de escuchar a 4, ya las luces se prenden. Pero si no eres capaz de escuchar a la iglesia, tú no eres cristiano. Ese es el orden que Dios estableció. Pero para poder cumplir correctamente ese último paso, es necesario que la iglesia, con limpia conciencia, pueda observar y tener paz en su corazón de que se hizo todo lo que se tenía que hacer por ese hermano. Hermanos, las disciplinas eclesiásticas nunca son agradables, pero cuando se las hace bien, aun cuando termines expulsando a personas impenitentes, terminas dándole gracias a Dios porque hiciste lo que Dios ordena. Entonces, este es el punto clave de esta libertad. La iglesia tiene la libertad de comprobar que el proceso de disciplina se ha hecho conforme a lo que Dios ordena en su palabra. Y por eso puede llamar, preguntar, escuchar, porque luego, cuando se ha pasado el proceso, entonces la iglesia se vuelve a reunir y se pregunta, hermanos, ¿han podido comprobar? Y entonces aquí el autor del libro Las llaves del reino da un ejemplo que es magistral. Y el ejemplo que él da es el siguiente. En la disciplina eclesiástica es como si fuera una corte, un juicio. Y él dice, en ese juicio tú tienes el juez, que es el que tiene la autoridad para golpear la mesa y ejecutar la sentencia sobre el culpable o el inocente. Pero por el otro lado tienes al jurado. El jurado es ese grupo de personas imparciales. Hoy, si uno lo ve como lo hacen en otros países, no sé realmente si lo hacemos aquí así, pero en otros lugares llaman a personas que son de cualquier profesión, simplemente sorteados por su número de identidad. Tienen que estar ese día ahí y escuchan lo que ha pasado, y entonces los abogados y los acusadores hablan delante de ese jurado y ellos entonces tienen que juzgar lo que ha pasado. Y ese jurado es quien determina el veredicto. Y dicen, culpable. La evidencia muestra que es culpable, o la evidencia muestra que es inocente. Pero aunque ellos puedan hacer eso, quien sentencia no es el jurado, sino el juez. Y entonces, en esa interacción es donde están los pastores con los miembros. Los pastores traemos el caso, exponemos el caso, mostramos que se ha hecho todo conforme a la palabra de Dios y se lo trae delante del jurado. El jurado comprueba eso, llamando a la persona, llamando al arrepentimiento, preguntando por qué no ha venido a la iglesia, por qué se ha perdido por tantos días, por qué tiene una mala actitud cuando viene, por qué
dijo tal cosa, la razón que sea. Y esa persona va a poder exponer, la iglesia va a poder discernir. Esto es pecado. Estás en una actitud equivocada, estás en una actitud donde estás buscando culpables de manera errónea y no te das cuenta que tú has hecho mal. Y después de que la iglesia lo mira y revisa eso, entonces en esa reunión final, el jurado dice culpable y el juez dice gentil y publicano. El juez no puede decir gentil y publicano sin el jurado. Y el jurado no puede sentenciar porque ellos no recibieron ese poder. Por eso las dos partes trabajan juntas en la disciplina eclesiástica. ¿Me hago entender, mis hermanos? Este principio es sumamente importante para recordar cuál es nuestra libertad. Ahora, hay algunas preguntas que surgen aquí de manera muy práctica, pastor, pero no todos tienen la madurez en la iglesia para poder atender un tema como ese. Pastor, esto podría ser de tropiezo para los miembros si se enteraran, por eso es mejor que los pastores lo lleven por su lado. Mis hermanos, pueden haber objeciones muy legítimas, pero esto es lo que vence todos los argumentos. Así es como Cristo lo ordenó. Dilo a la iglesia. Cuando Pablo habló del pecado en 1 Corintios 5, lo hizo en una carta a la iglesia y le dijo a la iglesia: todos ustedes reunidos en el nombre del Señor Jesús y estando yo presente en espíritu, el tal sea entregado a Satanás. Es una actitud congregacional en donde es cierto que estas cosas traen dolor, traen sufrimiento, traen muchas preguntas, pero al mismo tiempo lo que la Biblia ordena tiene que ser obedecido siempre. ¿Cuál es la otra parte? Es cierto que hay gente inmadura, es cierto que no todos lo van a poder entender, pero ¿sabes cuál es la responsabilidad? Tener que madurar. Una iglesia que tiene que madurar. Y eso sería sumamente importante de entender. Así que, hermanos, la participación de la iglesia en la disciplina no es en cualquier lado y no es para simplemente opinar, es activa y es para comprobar lo que Cristo dice en su palabra y ver si eso es así. Esta parte es clave y quiero saber si quizá aquí hay alguna duda o pregunta sobre este tema en particular. Si hay dudas, es importante y quiero que no se de entenderlo mejor. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien, mi hermano. Qué bueno verlo. Hermano, tengo un par de preguntas. ¿Cómo se hace? O sea, cuando el hermano o la persona que no ha escuchado la voz del pastor hasta 10 veces o 15 veces, como en el caso, y es llevado a la iglesia, en teoría, claro, sabemos que se hace así, pero ¿cómo se hace de una manera práctica para llegar a la conclusión? Porque puede pasar que nos pasemos toda la tarde escuchando una palabra a favor, luego viene una palabra en contra y se crea un montón de conversación en donde a veces no se llega a nada porque incluso hay hasta veces conflictos o situaciones. Entonces, ¿cómo prácticamente puede la iglesia llegar a una conclusión? No sé si hay un proceso, hay una forma para que la iglesia en conjunto llegue a sus conclusiones. Y segundo, hermano, solamente una duda quizá teológica, para que el cuerpo sea destruido a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Con que el espíritu será salvo en el día del Señor. Excelente dos preguntas, mi hermano Fabricio. La primera, tengo que decir esto. Tenemos que recordar que cuando lleguemos nosotros a la autoridad de los ancianos, vamos a ver cómo los ancianos tienen una participación fundamental. No se puede sin la autoridad de los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos son los que Dios les dio la responsabilidad de liderar y llevar a la iglesia a tener que considerar estas cosas. Entonces, lo primero
es que esto no es simplemente una reunión de miembros cualquiera, sino que esto es un caso de disciplina eclesiástica en donde, después de haber hecho los pasos, se llega a este tercero en donde se tiene que decir, hermanos, ahora estamos en el tercer paso de disciplina, lo cual implica que ustedes tienen la responsabilidad de hablar con él. Vamos a poner un ejemplo. Y te pongo un ejemplo de la vida real en nuestra propia iglesia. Una vez, una jovencita que creció prácticamente con nosotros, familiar de uno de los hermanos de los diáconos de la iglesia, muy querida, y por cierto, una buena niña, se enamoró de un muchacho inconverso. Y entonces, claro, de una vez todos comenzamos a decirle, primero en privado, ¿verdad? En privado. Luego ella se puso de novia. Y entonces finalmente comenzó ya a hablar de una manera más seria que iba a casarse con él. Y entonces comenzamos a hablar ya en un proceso definido. Hablamos en muchas ocasiones solos, ella, mi esposa y yo. Luego fuimos con testigos, con el otro pastor o con otros hermanos. Finalmente lo dijimos a la iglesia. Y entonces lo que hicimos, dado que era una jovencita, fue que le pedí a 5 hermanas de la iglesia que pudieran comprometerse con la iglesia a poder ir y hablar con ella y tratar de escucharla y exhortarla con respecto a esta decisión. Y entonces 5 hermanas levantaron su mano, fueron comisionadas para hacer eso, porque era un tema delicado, porque era un tema que no puede simplemente a una jovencita ir y hablarle de su vida amorosa así por así, es un tema delicado. Pero estas 5 hermanas fueron y dimos una fecha para volver a reunirnos para hablar del tema. Y entonces, después de, no sé, 1 mes o 2 meses, nos volvimos a reunir y las hermanas trajeron un informe muy triste. Pastor, yo la llamé, la invité a mi casa, se sentó, fue muy amable y me dijo, si me va a hablar de eso, no tenemos nada que hablar. La otra dijo, la llamé por teléfono y me dijo, mira hermana, yo no voy a cambiar una religión por la persona que yo amo. La tercera dijo, informes muy similares. Entonces, por el informe de esas 5 personas, y porque es un pecado evidente, porque ella estaba con este muchacho, entonces la iglesia dio el veredicto de culpable, por decirlo así, de un pecado no arrepentido. Y entonces se profirió de manera formal que era una gentil y no una cristiana. Entonces, esa es una forma, porque por supuesto no esperamos de manera práctica que todos los hermanos vayan a hablar, pero se puede hacer algo como eso, en donde unos podrían ser comisionados a hacerlo y se comprometen a tratar ese tema y poder traer un informe a la iglesia sobre ese tema. También, cuando la iglesia es más pequeña, puede ser quizá la oportunidad que todos lo hagan, pero en el caso de ustedes, quizás el comisionar a personas que puedan hacerlo, eso sería una oportunidad de llevar el criterio de parte de toda la iglesia. Ahora, esta es la clave, mi hermano Fabricio, que cuando estamos en este proceso de disciplina, de una manera clara y bíblica, no hay discusión. Hay discusiones cuando estamos en asuntos de yo pienso que estás equivocado, pero yo pienso que no estoy equivocado, pero tú piensas que sí estoy equivocado. Cuando es pecado y el pecado ha sido exhortado y no se reconoce, no hay discusiones, porque nadie puede decir, sí, yo sé que adulteró, pero no está en pecado. O sí, yo sé que no se congrega, pero no, eso no está mal. Sí, pero yo sé que murmuró y que dijo esto ante los testimonios de 5 personas, pero ¿qué pasa? Eso no es algo malo, porque entonces eso es un testigo falso. Entonces, cuando los pecados son pecados, y eso es parte de la disciplina, y por cierto, parte de la responsabilidad de los pastores, no podemos pararnos delante de la iglesia con un asunto que no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer bíblicamente. Cuando llegamos ahí, llegamos con todos los argumentos para poder demostrar que bíblicamente se ha obrado con el corazón, con el anhelo de rescatar a esa persona, y que lo que hay es un corazón endurecido. Entonces, todo eso es parte de un buen proceso.
Cuando hay discusiones, cuando hay una iglesia dividida sobre un tema, es porque entonces el pecado no es claro, o porque quizás se trata de algo que se ve más como un asunto personal que realmente un asunto de pecado. Entonces esas cosas son importantes tratarlas. Un buen proceso nos aliviana la carga de reuniones, porque las cosas son claras. Y eso es lo que debemos procurar, buenos procesos, claros. Con respecto a la segunda pregunta, mi hermano Fabricio, ese texto es un texto de debate, por supuesto, pero creo que la clara enseñanza de la palabra de Dios es que debemos interpretar ese texto a la luz de otros. Si el propósito de ir solo a hablar con el hermano es rescatar al hermano, y el propósito de ir con 2 o 3 testigos es rescatar al hermano, entonces debo suponer que el ponerlo delante de la iglesia para que escuche la iglesia o para que la iglesia, con la guía de los pastores y la autoridad de los pastores, ejecute una sentencia, es con el propósito de rescatar al hermano. Significa entonces que siempre el propósito es hacer bien a esa alma. Ahora, piensen en esto. Digamos que es una persona que está autoengañada que es un cristiano. Nunca en su vida se ha cuestionado si él es cristiano o no, porque él lo asume completamente. Por cierto, así hay muchísimos. Y entonces él está en una cosa, en un pecado abierto, pero él dice que sí, pero que no es tan malo. Y entonces él se autoengaña. La iglesia hace el proceso. Y finalmente la iglesia toma el veredicto en las manos de los pastores a través del consentimiento de la iglesia que ha comprobado el proceso. Y se dice que él es un inconverso. Ahora, piensa en esto. Número 1, si él es un inconverso, el ser expulsado de la membresía quizás sería la primera vez en la que él va a poder pensar seriamente en la posibilidad de que él realmente nunca conoció al Señor. Con preguntas como, ¿cómo me dicen que yo no soy cristiano? Pero si yo estoy en iglesia desde pequeño. Pero hay una iglesia diciendo que yo no soy cristiano, que yo nunca conocí al Señor. ¿Será que yo no conozco al Señor? Y entonces el veredicto y la disciplina eclesiástica expulsando a ese hombre, que por cierto estaba perdido aun cuando era miembro de la iglesia, eso hace que entonces el cuestionamiento que él pueda tener al ser expulsado quizás pueda salvar su alma, porque él se va a arrepentir y va a venir en verdadero arrepentimiento y fe al Señor Jesús. Pero si él es un cristiano verdadero y está endurecido, y cuando la iglesia dice, tú no eres cristiano, esa persona, al ser expulsada, si es un cristiano, eso va a golpear su alma y va a hacer que él regrese, porque los creyentes verdaderos van a perseverar. Entonces, la disciplina y el expulsar a alguien de la iglesia, o entregarlo a Satanás, que sería un sinónimo, eso es para el bien de su alma, porque es mejor que él se sienta rechazado, pero reconociendo su verdadera identidad, perdido y sin Cristo, que sentir el amor de una iglesia mientras está yendo al infierno sentado en las bancas de nuestra iglesia. Por lo tanto, que su alma sea salva en el día del Señor implica, porque esa es la última esperanza que tenemos para con Él. Y esa es la última esperanza que tengo para con este hombre que va a ser expulsado de la iglesia. Espero que su alma sea salva en el día del Señor, porque después de vivir la disciplina, que él pueda arrepentirse y venir al Señor que él pensó que conocía. Pero prefiero que eso lo identifique ahora y no que en aquel día el Señor le diga, apártate de mí, hacedor de maldad. La disciplina es para bien y es para que todos sepan dónde estamos. Porque lo más terrible que pudiera pasar es que en aquel día alguien me busque y me diga, Pastor Jorge, usted sabe que me están mandando al infierno. ¿Cómo es posible si yo era diácono en su iglesia? ¿Cómo era posible si yo estuve bajo el ministerio de su enseñanza y su pastorado por 30 años? ¿Cómo puede ser que me esté perdiendo? Tengo terror
a que eso alguna vez pueda suceder. Prefiero ser aborrecido temporalmente, pero que por eso alguien pueda recapacitar y abrir sus ojos y venir al Señor en arrepentimiento. ¿Me hago entender, mis hermanos? Es un tema complejo, pero espero con la ayuda del Señor que podamos entenderlo bien, porque una iglesia bíblica debe practicar una disciplina bíblica. Buenas noches con todos, buenas noches, pastor. Hola, mi hermana. ¿Qué tal? La disciplina es solamente entre los miembros de la iglesia, reconocidos como miembros. Número 2. ¿Hasta dónde llega la capacidad de los miembros de corregir el pecado? ¿Cuál es el límite? ¿Qué tipos de pecado? Quizá por ahí nos puede explicar un poquito, o sea, hasta dónde llega murmuración. Sé que todo lo que esté en contra de los mandamientos de Dios y están claros, lo que es pecado ante Dios, desagradable ante Dios, bueno, está constituido como pecado, pero ¿cómo funciona entre nosotros? ¿Hasta dónde se puede corregir y disciplinar ese pecado? Quisiera eso que nos explique un poquito y le agradezco por su respuesta. Excelente, mi hermana querida. Muchas gracias. A usted. Estoy tratando de recordar la primera pregunta. ¿Me puedes repetir? Si la Perdón. disciplina solamente Ok, es ok. entre los miembros reconocidos. Okay. Sí, ok. Gracias, mi hermana querida. La respuesta es sí, sí. Y les voy a explicar por qué. Porque los que son miembros de una iglesia son los que han dicho, yo soy cristiano. Y yo creo en Cristo y yo soy su seguidor y yo me identifico con Él. Y entonces, como ellos se han identificado como cristianos y han profesado con sus labios que Cristo es su Señor, entonces ellos deben vivir a la luz de lo que profesan ser. Una persona que nos visita, y esto es importante entenderlo así, una persona que nos visita formalmente no es reconocido como un cristiano hasta que es parte de la iglesia. Ahora, por supuesto, hay excepciones y hay cosas interesantes aquí, porque hay personas que uno sabe que son cristianos verdaderos, pero que por alguna razón doctrinal no son parte de nuestra iglesia, lo que fuera. Pero esas son las excepciones. Toda persona que visita una iglesia es visto como un visitante donde uno podría sospechar que es cristiano, pero no está formalmente reconocido como un cristiano. Lo que te hace ser reconocido como un cristiano es el pertenecer a una iglesia local porque tú has profesado creer en Cristo y por eso has sido sumado a esa comunión. Entonces, por eso solo ellos están sujetos a la disciplina eclesiástica. Pero eso no es una virtud de los que están afuera. Eso es algo que les dice algo a los que están afuera. No, tú no estás bajo la disciplina eclesiástica porque tú no eres cristiano. Solo los cristianos están bajo la disciplina eclesiástica. Entonces, no es una virtud no estar bajo la disciplina eclesiástica, sino que realmente debería ser algo que empuje nuestras almas a querer ser parte de la iglesia local porque nos identificamos con Cristo y queremos vivir bajo esa disciplina. ¿Sí? La segunda pregunta, mi hermano, es una pregunta interesantísima y es, déjeme reformularla de esta manera y usted me dice si es la misma idea. ¿Cuáles son los pecados que se podrían de una manera, reformular de una manera diferente? Yo tengo que responder, todo pecado podría ser razón mentiroso. Pero pastor, ser mentiroso no es lo mismo que el adulterio. Es cierto, son pecados diferentes, pero ser mentiroso podría ser también algo que manifieste por no arrepentirte de ese pecado que tú no conoces al Señor Jesús. Un mentiroso que cuando es corregido en su pecado no cambia, no se arrepiente, no busca restaurar lo que hizo mal. Puede ser que esté manifestando a través de eso que no es un verdadero cristiano. Y por lo tanto, ese proceso
se tiene que vivir de la misma manera que toda disciplina eclesiástica. Voy a solas porque mintió, hermano. ¿Qué es eso? Estás mintiendo, sabes que eso no es verdad. Ah, sí, perdón, pastor, lo que pasa es que le prometo que, bueno, pero no solo eso, tienes que ir y decirle a esas personas que lo que dijiste no es verdad. Sí, lo voy a hacer. Si lo vuelve a hacer, o si no pide disculpas, o si no aclara lo que pasó, eso está sujeto a tener que seguir un proceso. Ven acá, con 2 o 3 testigos. Hermanos, el hermano fulano dijo esto en público, y eso es algo que no es cierto, porque yo lo veo así, yo tengo las pruebas para decir que eso no es verdad. Y él lo reconoció en privado, pero nunca fue a pedir disculpas. Y entonces yo te estoy llamando la atención delante de estos hermanos, porque lo que estás cometiendo es un pecado. Y así sucesivamente, hasta poder llegar al hecho del tercer paso de disciplina y ser expulsado por una mentira. Y uno dice, pastor, una mentira. Es que el punto no es la mentira o no es la fornicación. Porque así como una mentira puede ser capaz de ser alguien expulsado por no arrepentirse de esa mentira, una persona que cometió fornicación, y perdónenme el ejemplo tan contrastante y quizás fuerte de oír, pero una persona que comete fornicación y se arrepiente y está dispuesto a ser restaurado y a hacer las cosas bien, no tiene por qué ser sacado de la disciplina, de la membresía de la iglesia, porque está reconociendo su pecado y está dando muestra de que está arrepentido. La gente no es sacada de la membresía por el tipo de pecado que cometió, sino por el hecho de no arrepentirse de su pecado y persistir en ese pecado, lo cual muestra incredulidad. Así que eso entonces me lleva a la primera pregunta o a lo que planteó al principio. ¿Cuáles son los límites de nuestra relación con los demás? Yo le diría esto a mi hermana Rosa y se lo digo con todo mi corazón. Si alguna vez usted encuentra que yo digo una mentira, por favor corríjame, porque yo no quisiera ser descalificado por esa mentira, porque yo no quiero que mi corazón se endurezca. Y si alguna vez me ve tratando mal a mis hijos o hablando mal a mi esposa o teniendo una relación incorrecta con mujeres o lo que esto fuera, por más insignificante que pareciera al principio, o por más grosero que fuera, tengo que ser corregido porque yo quiero arrepentirme. Y esa tiene que ser nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué tan importante es este tema? Es sumamente importante. Y todo pecado tiene que ser tratado con la misma seriedad. Hermanos, levantemos el estándar en medio de nosotros para que el murmurar o el hablar mal de aquellos que no están presentes, hablando mal, se vea mal al punto de tener que ser confrontados por eso. Levantemos el estándar en medio de nosotros como cristianos para que el quejarnos o el tener malas actitudes o ser caprichosos sea algo que podamos corregirlo entre nosotros. Hermano, eso no debe ser así. Así como nos cuidamos de hacer bromas en doble sentido o de compartir memes subidos de tono, así también que los otros pecados que son respetables para la sociedad sean puestos sobre la balanza en medio de nuestra comunión como hermanos, para que entonces todos podamos protegernos. Si alguien se está durmiendo mientras maneja, no ahorita, sino mientras maneja, yo quiero que piensen, no importa si pestañeó un segundo o si se quedó profundamente dormido, el peligro es exactamente el mismo. Y lo que tú tienes que hacer si quieres cuidar a ese hermano es no dejarle ceder ni un centímetro para que pueda caminar y llegar hasta el final. ¿Me hago entender? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Así que eso también es pecado. Y si alguien que estaba haciendo las cosas bien, ahora ya no las hace tan bien, por eso también debe ser corregido. Porque nos amamos, porque tenemos que ayudarnos. Ese sería la respuesta, mi hermana querida. Espero que sea de ayuda. Mi hermana Ana. Buenas noches, pastor. Hola, mi Sí, hermana. una pregunta. Supongamos que un hermano ha incurrido en pecado y se han seguido los 2 primeros pasos y el hermano se ha arrepentido. ¿En qué casos
corresponde, si es que corresponde, si a pesar del arrepentimiento el caso sea expuesto a la iglesia? Es una excelente pregunta, mi hermana querida. Les agradezco mucho porque estas preguntas nos ayudan a responder todas estas cosas. Y es una pregunta muy oportuna porque hay que hacer una distinción. Hay que hacer la distinción de que a veces se debe hablar con la iglesia, mejor dicho, se debe hablar siempre con la iglesia cuando se llega al paso 3, ¿ok? Y entonces la imagen, ¿cuál es? La iglesia reunida y se habla de cuál fue el pecado para que la iglesia pueda hacer algo. Pero también se debe hablar con la iglesia en otras condiciones y por otras razones. Por ejemplo, hace unos días, y quiero contarles la vida real para que podamos verlo en nuestra propia vida, hace unos días, dos días, 3 días, recibí un correo tristísimo de un pastor renunciando a un ministerio que hacemos juntos en los Estados Unidos, mandando un correo de que él tuvo que renunciar al ministerio pastoral y por eso ya no podía trabajar con nosotros en el ministerio, porque es para pastores. Y entonces uno piensa, wow, ¿y qué hizo este hombre? El pecado que haya sido, vamos a imaginarnos cualquiera. Digamos que el hombre se emborrachó y que motivo de que se emborrachó comenzó a golpear a su esposa. Y entonces llamaron a la policía. Ahora, ese hombre, inmediatamente fueron los pastores a la casa. Estoy poniendo como una idea, un ejemplo. Ese hombre cae de rodillas, pide perdón y lo vemos conmovido. Realmente un hombre que se arrepintió. Digamos que ese hombre se arrepintió verdaderamente y nunca más vuelve a hacer eso. Pero mi hermana, aquí viene la diferencia. Ese hombre va a dejar de predicar y va a renunciar de ser pastor. Y si él no lo dice a la iglesia, no porque está en el tercer paso, sino por causa de la responsabilidad que él llevaba, eso es para dolor de la iglesia. Porque entonces la iglesia comienza a pensar, ¿y por qué el pastor ya no está predicando? ¿Será que el otro pastor le tiene celos? ¿Y por qué el otro pastor ya no le dicen pastor? Debe ser que lo sacaron porque él predicaba mejor que todo. Y comienza a levantarse una murmuración en esa iglesia. Y la razón es porque cuando uno está expuesto o ha hecho cosas en el lugar donde tiene una repercusión pública, tiene que ser tratado en público para aclarar la razón por la cual ya no está. No para que la iglesia lo llame al arrepentimiento, porque ya está arrepentido. Y no porque esto es lo mismo que el tercer paso, no. Pero es parte de su verdadero arrepentimiento. Es como un hombre que comete adulterio y me viene a contar. Parte de su arrepentimiento. No es que si él dice que está arrepentido, yo debo creerle. Pero parte de su arrepentimiento es tener que ir y hablar con su esposa. Porque él pecó contra ella. Y entonces alguien dice, pero pastor, ¿por qué la esposa? Entonces, ¿qué fue el siguiente paso si él ya se arrepintió? Es que cuando los pecados traen consecuencias, parte del arrepentimiento tiene que ver el tratar con el círculo que es afectado. Un pastor cuando peca, mi hermana, aunque se arrepiente en el instante y no lo vuelva a hacer nunca más, si va a dejar de ser pastor o si va a dejar de predicar o lo que esto fuera, tiene que hablarlo públicamente, no por ser el tercer paso de disciplina, sino porque es parte de su verdadero arrepentimiento. Entonces, los pecados en los líderes son cosas muy serias. Hoy estaba leyendo en mi devocional la historia de Elí. Estamos leyendo el primer libro de Samuel con mi familia las mañanas y estamos en Elí. Y mientras meditaba en eso, dice que Elí se enteró y escuchó que sus hijos fornicaban con las mujeres que venían a servir a la puerta del tabernáculo. Y que él les dijo, mis hijos, no es bueno este reporte que el pueblo dice de ustedes. Yo estaba leyendo un poco, meditando, y leía a Matthew Henry esta mañana para ver qué decía sobre ese pasaje. Y dijo, esa no es la manera en la que tiene que decirle un hombre a hombres que estaban sirviendo en el ministerio. No es un buen reporte. No, lo que ustedes hicieron es horrendo. Están pecando contra el Señor. Porque el lugar que ellos tenían era un lugar de privilegio.
y estaban aprovechándose de mujeres que venían a servir y se acostaban con ellas. Es perverso lo que pasa ahí. Y ese hombre peca por ser liviano en su trato, porque en el lugar que esos hijos estaban. Y esta es parte de la reflexión que hace Matthew Henry. Si ellos hubieran ido a un lugar donde están las prostitutas, hubiera sido un pecado terrible. Pero pecar siendo lo que ellos eran y en donde lo hicieron, se convierte en un pecado aborrecible delante de Dios. Entonces, claro que tenemos diferencia de cómo se tiene que buscar una restitución. Si yo peleé con alguien como hermano, tengo que pedirle perdón, y si él me perdona, ya se resolvió y listo, nadie tiene por qué saberlo. Si un muchacho cayó en fornicación y se arrepintió, yo hablo con él, le digo, tienes que hablar con tus padres y tienes que estar listo si hay consecuencias de ese pecado. Pero no tengo por qué traerlo a la iglesia si es que él se ha arrepentido de su pecado y da muestras de que se ha arrepentido. Ahora, si ese muchacho que cayó en fornicación era el pianista de los cultos, la cosa es un poquito diferente. Porque entonces va a tener que decir, hermanos, voy a dejar de tocar el piano y les pido que oren por mi alma. Estoy en un proceso de restauración con mi pastor. No es que lo hace porque está en el tercer paso. Es porque es parte de la consecuencia y para proteger la iglesia de ese otro tipo de cosas. ¿Me hago entender? Sí, pastor, muchas gracias. Con mucho gusto, mi hermana querida. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta adicional, mis hermanos queridos, sobre este punto? Me tomo intencionalmente el tiempo aquí porque es muy importante este tema. Es muy importante. Y otra vez, y es un tema que tiene que ver con ustedes directamente como miembros de la iglesia. Mi hermano José. Pastor, muy buenas noches. Tengo dos consultas. Una es sobre, me pareció entender, tal vez haya entendido mal, por eso lo someto a que me corrija. No podemos considerar como cristianos a personas asistentes de otras iglesias que no tienen membresías formalmente establecidas. Me parecería haber entendido algo así. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo buscar la restauración? Porque siempre los procesos de disciplina buscan la restauración del cristiano o de la cristiana en cristianos, ¿no? En hermanos o hermanas que no son de nuestra iglesia. Gracias. Muy bien. Son excelentes dos preguntas otra vez. Con respecto a la primera, o sea, no es lo que dije, mi hermano querido, y gracias por preguntarlo. Quiero especificar lo que dije. Déjame decirlo de esta manera. ¿Quiénes son reconocidos formalmente como cristianos? ¿Quiénes? Los miembros de una iglesia local, ¿sí o no? Ahora, cuando alguien viene a la iglesia y comienza a congregarse, tú puedes sospechar que es un cristiano porque lo escuchas hablar, ves cómo se conduce, evidentemente da un buen fruto, y aunque tú personalmente lo puedas reconocer como cristiano, formalmente como cristiano no es reconocido sino hasta que es recibido una membresía, porque es la iglesia la que tiene la congregación, los pastores y los miembros, el poder para decir tus pecados son atados o tus pecados son desatados. ¿Me hago entender? Es la parte formal que la iglesia tiene como privilegio. Ahora, cuando hay miembros, o mejor dicho, cuando hay una iglesia que no tiene miembros formales, lo has dicho muy bien, mi hermano querido. No son miembros formales, pero no significa que no tengan esa característica de miembro. Y ellos, si están viviendo un proceso y se congregan en un lugar, yo diría, no tenemos ninguna razón para dudar que sean cristianos, pero deberíamos ayudarles para que puedan formalizar su membresía, para que puedan tener eso que como una iglesia bíblica deberían tener. ¿Me hago entender? Entonces, el punto no es decir, si no son parte de nuestra iglesia, no son cristianos. No. Lo que quiero decir es, si hubiera un congregante entre nosotros, esto es lo que yo le diría.
debes hacerte miembro. Pastor, es que no estoy seguro. ¿Por qué no estás seguro? Es que el compromiso, es que si tú realmente eres cristiano, tu compromiso es con el Señor y fue el día que te convertiste y que proclamaste eso. Solemne de que tú eras de Él. ¿De qué compromiso me estás hablando? Ser miembro de la iglesia es la consecuencia inevitable. Miembro. Entonces yo quiero que consideres que muy probablemente tú no conozcas al Señor. Porque ¿quién puede amar al Señor y no amar a su iglesia y no querer tener comunión con los hermanos? Ahora, si tienes un problema con esta iglesia, está bien. Y quizás no te entienda, pero no puedes dejar de ser miembro de una iglesia bíblica en la que tú puedas someterte a esa disciplina y dar testimonio como un verdadero cristiano. ¿Me hago entender? ¿Cuál es la meta? Ayudar, impulsar, motivar a que todos puedan buscar la formalidad de su profesión como cristianos. Por lo tanto, puedo decir, con estas explicaciones que he dicho, los miembros son los cristianos formalmente reconocidos. Los que no son miembros, podemos sospechar personalmente que son cristianos, pero no son reconocidos formalmente como cristianos. Y si hay un grupo que se reúne y persevera y no tienen membresía, pero son fieles en ese grupo, eso es una indicación claramente o bien probablemente de que son cristianos verdaderos. Y nuestro trabajo debería ser motivarles a que empiecen un proceso de eclesiología donde puedan establecer una membresía formal, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Me hago entender, mi hermano querido? Bien. Hace unos días tuve que ir a visitar a una eh, señora que quiso perseverar en su pecado y no se arrepintió, una persona muy amada por nosotros. Pero la cosa es que yo estaba en el día del Señor y mi teléfono sonó, era un número desconocido, y cuando vi el mensaje que me dejaban, era su hija, que también fue miembro de la iglesia en otro tiempo, y ella también fue expulsada por algo muy similar a lo de la otra jovencita. Y me dijo, pastor, yo quiero decirle que a mi mamá le van a amputar la pierna mañana. Y ella está preguntando por usted y preguntando si usted puede venir. Y entonces yo le dije, mañana estoy ahí. Y entonces, cuando fui al hospital, estaban muy avergonzadas, no me querían mirar a los ojos, pero las abracé, les dije que el amor es igual, que la preocupación solemne tiene que ver con sus almas. Pero una de las cosas que pensé, y hablando de esta pregunta que hizo Christopher, es la siguiente. A ella le tuvieron que amputar su pie y me mostraron las fotos porque tenía una pequeña herida y luego se comenzó a gangrenar hasta que literalmente la pierna estaba comenzando a ennegrecerse toda, estaba comenzando a morir. Y para poder salvar al cuerpo, tuvieron que cortarle la pierna. Una pierna puede ser sumamente útil y es sumamente útil en un cuerpo humano sano. Pero una pierna muerta debe ser cortada del cuerpo por amor al cuerpo. Y eso es parte de lo que una persona como creyente siempre tiene que recordar. Tú puedes ser una preciosa bendición en la vida de esta iglesia. Mira los talentos que tienes, mira los dones que Dios te ha dado. Mira estas cualidades o estas cosas que tienes. Podría ser de tanta bendición, de algo tan precioso en la vida de esta iglesia. Pero también tienes que saber que si tú decides vivir de esta manera deliberada, por supuesto que el cuerpo sufre. Pero tengo que decirte esto. Aún con un miembro amputado, el cuerpo va a sobrevivir. Y Dios va a tener misericordia de él. Pero lo único que le espera a ese cuerpo, a ese miembro, es muerte y separación. Por lo tanto,
no te conviertas en eso que un día para poder salvar el cuerpo va a tener que ser cortado. Porque el ser cortado aquí en la tierra es una muestra de que también eres cortado espiritualmente, no porque hayas perdido la salvación, sino porque es una manifestación de que nunca fuiste salvo. Arrepiéntete de tu pecado y ven al Señor Jesús y comienza a hacer lo que no estás haciendo. Eso es lo que le diría. Muchas gracias, pastor. Con muchísimo gusto, mi querido Christopher. Familia de la Cruz y Delgadillo, estoy listo para la pregunta. Sí. Hola, buenas noches, pastor. Hola, mi hermano. Pastor, justo yo quería comentar, hace poco me hicieron partícipe de una situación que, puedo decir, en cierto sentido, un hermano en Cristo de otra congregación, de otra iglesia local, que, bueno, estaba, estaba, digamos, cometiendo pecado, ¿no? Y quien me hizo partícipe es una persona no cristiana, quien me mostró evidencia, fotos, ¿no? Y bueno, lo único que yo tomé, digamos, medida fue hablar directamente con este hermano, ¿no? Conversar respecto de ese pecado y animarle, obviamente, a que pueda abandonarlo. Ahora, eso fue hace ya unos meses atrás, pero hace poco nuevamente esta persona que sin conversa me volvió a traer novedades de que, de que este hermano no está arrepentido de su pecado y que aún continúa. Ahora, mi pregunta es, digamos, como miembro del cuerpo de Cristo, no de la iglesia, no de su congregación local, digamos, ¿hasta dónde puede llegar mi límite? Porque yo lamentablemente no conozco a su pastor, no conozco a los miembros de su iglesia local. Sí, hermano querido, el hecho de participar a veces en un asunto relacionado con otra iglesia o con hermanos que pertenecen a otra membresía, siempre es un tema complejo. Es complejo porque tú tienes que plantearte de principio, antes de empezar a participar, tienes que plantearte lo siguiente. ¿Cuál va a ser mi participación aquí y cuál va a ser los posibles resultados de que yo lo haga? Número 1, voy a convertirme en algo que puede ayudar a resolver este problema, donde puedo sentarme, aclarar, ayudar, para que los hermanos puedan reconciliarse. O voy a ser parte de simplemente escuchar y quizás hasta participar en la murmuración de alguien. Y entonces, y no digo que sea siempre el caso, lastimosamente muchas veces lo es. Por supuesto, no lo estoy diciendo de tu parte, sino a veces las personas buscan decírselo a alguien más porque no quieren resolverlo de la manera que el Señor lo manda. Porque una de las preguntas que uno haría es ¿por qué no hablar con su pastor directamente? ¿Por qué no resolverlo eclesiásticamente? Ahora, al estar involucrado, tú tienes una responsabilidad como hermano. Y la responsabilidad como hermano es que tú tienes que decir la verdad y tienes que confrontar. Y también tienes la responsabilidad de presionar de manera santa para el bien de esa alma. No estoy seguro si entendí bien la conexión, pero si esta persona que no se arrepiente tiene conversación contigo y digamos que habló y dijo que se iba a arrepentir o que iba a hacer cosas, es tu responsabilidad el hecho de poder confrontarlo y decir, si tú no haces lo que dijiste, yo tengo la obligación de tener que hacer esto o aquello. Como por ejemplo hablarlo con el pastor o confrontar esto o hablar de aquello. Pero se vuelve una situación difícil. Lo mejor que se puede hacer es que estas cosas se arreglen y se traten en el seno de la iglesia local. Y lo máximo que podemos hacer cuando no es nuestra iglesia local es simplemente cortar la relación con aquellos que, llamándose cristianos,
viven como el mundo vive. Esa es la exhortación directa de 1 Corintios capítulo 5. No les digo que se aparten del mundo, porque entonces, que se aparten de todos los pecadores, porque entonces tendría que salir del mundo. No, les digo que se aparten de aquellos que llamándose cristianos, viven así. Con el tal ni aún comáis. Y entonces, tu manera bíblica de poder ayudar a esa alma es que si tienes algún tipo de relación con esta persona, decirle, yo quiero que sepas que no puedo seguirme relacionando contigo, porque lo que tú estás haciendo es un pecado grave. Tú dices ser algo y no estás viviendo conforme a ese algo. Y aunque me duele mucho esta separación, quiero que sepas que es por amor a tu alma, porque yo no quiero ser parte de aquello que anestesie tu conciencia para que sigas viviendo en ese pecado. ¿Me hago entender? Esa es la parte de hermano que sí se puede hacer y en la que sí puedes obrar. Pero en la otra, siempre mejor y tratar de encaminar a que las cosas se puedan tratar en la iglesia local y con los pastores, porque ellos van a poder llevar el proceso, porque ellos son los que lideran ese proceso. Mi hermano querido, espero que eso ayude un poquito en la pregunta. Muy bien. Querido Cristo, este es el otro Christopher. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Ahora, mi hermano querido, ¿ya me perdonaste o no? ¿O tengo que pedirte perdón delante de estos hermanos por usar tu nombre en asuntos de disciplina eclesiástica? Bueno, está bien. Mentira. Pastor, tenía una pregunta y bueno, dos, pero voy a hacer una por el tiempo. Y es, ¿qué pasaría cuando un hermano está pasando por un proceso de disciplina o incluso es un tema eclesiástico, pero de repente toma la decisión de retirarse y asistir a otra iglesia? ¿Ya? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad como iglesia? ¿No? Cuando llega a suceder eso. ¿Qué recomendaría o cuál es el proceso que se debería tomar? Bueno, es una pregunta difícil, lastimosamente, Christopher, tan común, que nadie se tiene que sentir aludido, porque es súper común. ¿Sí me explico? Eso en todos lados se vive lo mismo. Quiero contarte una historia. Ya parezco viejito yo contando puras historias, ¿sí o no? Pero así es la vida. Hace unos años, el doctor Richard Barcelos, que es un queridísimo amigo, me contó una historia. Me dijo, mira, teníamos una hermana muy querida en la iglesia, que su esposo no era un buen hombre, pero ella un día se volvió loca. Dijo, me voy, yo no quiero saber nada de este hombre, me voy. Y él no había hecho razones para eso. Y entonces le dijimos, no, hermana, arrepiéntase, eso no está bien. Me voy, se fue. Y entonces, lógicamente, la iglesia estaba viviendo un proceso de disciplina con ella porque no había escuchado la reprensión. Unos meses después, me dice el doctor Barcelos, me llamó un pastor de la Grace Community Church, la iglesia de John MacArthur. Él está en California, Barcelos está en California también. Y me llamó, me dice, ¿usted es el pastor Richard Barcelos? Sí. La hermana fulanita de tal se congregaba con ustedes, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ella se está congregando con nosotros y nosotros nos sentamos a hablar con ella, preguntarle de qué iglesia venía y cuál era la condición en la que venía. Y ella nos contó lo que había pasado, pero me gustaría escucharlo a usted. Y entonces él le contó, bueno, fue esto. Y él le dijo, ok. Pastor Barcelos, nosotros vamos a recibir a la hermana solamente bajo la condición de que ella pueda cumplir aquí con nosotros la disciplina que ustedes establecen. Entonces, él me contaba esa historia para decir, nuestra iglesia era una plantación, me decía, era una iglesia recién plantada, tenía, no sé, 10 miembros, y estamos hablando de la iglesia MacArthur, tiene no sé cuántos miles, pero que eso fue una muestra de una preciosa eclesiología de lo que debería ser el trato entre pastores en un asunto de disciplina. Entonces, cuando hay una persona que está en un proceso de disciplina, ¿qué proceso de disciplina se le debería llamar?
mientras está en el proceso de que la iglesia lo llama o trata su pecado, se está mirando qué resolver. Si esta persona se va, hay dos opciones. O es un inconverso que realmente está manifestando eso, o claramente es un cristiano muy inmaduro y con muchas deficiencias en su entendimiento de la vida cristiana. Si es lo primero, por la evidencia y por lo que hay, la iglesia debe decirlo. Pero si es lo segundo, la iglesia debe asumirlo y debe tener misericordia con este hombre. Yo no creo que es legítimo que una iglesia le diga a un cristiano, tú no eres cristiano, por un acto de inmadurez y una actitud equivocada de esa persona. Pero lo que sí es clave, Christopher, es que tiene que quedar claro delante de la iglesia que esa no es la forma de hacer las cosas. Y que aun cuando lo sigan reconociendo como cristiano, sepa que la forma en la que lo hizo, la forma en la que se fue, está mal. Porque ese no es el orden de Cristo. Tuve que hace unos meses, dando consejo a unos hermanos, había un caso así. Una familia se iba, todos los reconocían como cristianos, fueron de las familias fieles del principio de esta congregación, una congregación en otro país. Pero se iban, no daban explicaciones, o se iban. Entonces lo que la iglesia básicamente decía es, hermanos, hablemos, ¿qué pasa? ¿Qué? No, nos vamos porque ya no nos sentimos, no somos edificados. Una cosa así era el argumento. Y entonces el pastor llamó a orden, hermanos, eso no es así. Y entonces él me preguntó, ¿deberíamos expulsarlos como inconversos por lo que están haciendo? Porque eso no hacen los cristianos. Y yo, mira, ¿tú crees que son inconversos? No, evidentemente han dado frutos por años. Bueno, lo que tiene que quedar claro es que ese no es el orden. Y entonces se estableció públicamente en la iglesia y se escribió una carta a esa familia diciendo que los amaban, que eran sus hermanos, que les dolía profundamente que salgan de esa manera, porque es una forma desordenada y no conforme a la regla de Cristo, y que oraban para que el Señor les ayude a crecer en esa área, pero que anhelaban que el Señor los bendiga. Entonces, fíjate la sensibilidad y la sabiduría que hay que tener en esos casos, porque hay momentos donde inconversos son los que hacen eso. Y hay momentos en los que hermanos muy inmaduros hacen eso. Entonces, aprender a discernir es algo que requiere de sabiduría de parte de Dios. Pero lo que tiene que quedar claro, Christopher, es que no es una preferencia del pastor o que no es un asunto de, es que ellos piensan así, es que uno piensa diferente. Hermanos, lo que es ordenado y lo que es desordenado es desordenado. Y así sea la familia más amada de nuestra iglesia. Si hay desorden, es desorden. Y así no se deben hacer las cosas en la iglesia de Cristo. ¿Me hago entender? ¿Es legítimo irse de una iglesia cuando hay razones legítimas? Es legítimo. Es legítimo. Yo no creo en membresías para siempre, porque no creo que es, pero creo que tiene que haber razones bíblicas para salir. Y entonces, cuando no las hay, tampoco los podemos retener. Pero tiene que quedar claro que esa no es la forma. ¿Me hago entender? Estos temas requieren tanta sabiduría, mis hermanos, y requieren tanta madurez para no juzgar rápidamente, para no hacer partidos, para no hacer acepción de personas. Eso significa, ellos sí pueden hacer esto, estos no pueden hacer eso. No, las reglas tienen que ser para todos. Los principios tienen que ser para todos. Porque el orden es lo que evidencia la gloria de Cristo en su iglesia. ¿Me hago entender? Y si hay algo que estamos tratando de hacer con esta clase de eclesiología, es volver a recordar cuál es ese orden. Que el Señor nos recuerde ese orden. La membresía debe ser tratada con mucha altura, porque hemos hecho un compromiso delante de Dios. Y entonces, así es como tenemos que conducir. ¿Sí? Espero que eso ayude. Hoy hemos dado candela a este tema, que es, candela me refiero no a escándalos, sino a, hemos tratado de mirarlo en todo su esplendor
para poder responder algunas preguntas, porque como ven, es un tema importante. Es un tema importante que requiere de madurez, requiere de saber cuál es mi parte y requiere también de la interacción apropiada en la vida de una iglesia. Así que espero que esos principios hayan quedado un poco más claros hoy y que eso nos permita seguir construyendo mientras seguimos estudiando lo que viene por delante. Muchas gracias.